Habiendo transcurrido el receso decretado, se reanuda esta audiencia y se hace notar la asistencia de la defensa privada que ha arribado a este recinto judicial, y para efectos de registro le pido proceda a su individualización, por favor, licenciado. Soy el licenciado Mauro Gerardo Sánchez Rodríguez, con número de cédula profesional 8577064, expedida por la Secretaría de Educación Pública. Soy abogado particular. Sí, gracias, licenciado. Bien, tengo a la vista su cédula profesional que exhibe en copia certificada. El licenciado Mauro Gerardo Sánchez Rodríguez. Bien, pues hace un momento le refería al señor Jesús del Ángel. Usted me señaló que tenía conocimiento de sus derechos y que en relación a ellos tiene el derecho de tener una defensa adecuada por el abogado defensor que usted así libremente designe. En este acto ha comparecido el abogado defensor Mauro Gerardo Sánchez Rodríguez, quien refiere a asumir la defensa en representación de sus intereses. ¿Desea usted nombrarlo como su abogado? No le escucho. Sí. Bien, pues en esas condiciones, licenciado, le pido proceder a la aceptación y protesta del cargo que se le confiere. Acepto el cargo. En términos de lo que dispone el artículo 20, apartado B, fracción octava de la Constitución, 113, fracción 11ª, 116, 117 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se tiene por designado al licenciado Mauro Gerardo Sánchez Rodríguez como defensor particular del ahora inculpado. Para efectos de prisión iniciado, me reitera el domicilio que señaló para recibir notificaciones. Voy a dar un domicilio virtual. Mauro.rodríguez 1532 @gmail.com. Gracias. Ese es su domicilio procesal para recibir todo tipo de notificaciones. Así es. Bien, ¿me podría proporcionar su domicilio particular? Es Hacienda de Mayorazgo, número 66, Colonia Popular Avícola. ¿Dónde es esto? En el municipio de Ciudad Nezahualcóyotl. Gracias, licenciado. Bien, pues se tiene por autorizado el domicilio, el correo electrónico que proporciona la defensa para poder recibir todo tipo de notificaciones, incluso de carácter personal. Señor Jesús, le hago saber que usted se encuentra a disposición de este órgano de control desde el día 27 de octubre a partir de las 18 horas, según se advierte del comunicado que remite el director del Centro Penitenciario y Reinserción Social de Chalco, México, por el hecho delictuoso de cohecho en el régimen de administración pública, habiéndose ordenado agregar a la carpeta administrativa esta promoción 11.781, que se refiere al comunicado que remite el centro penitenciario a la carpeta administrativa que nos ocupa. Señor Jesús, antes de dar inicio a esta audiencia, el personal auxiliar recabó sus datos personales, como es su nombre correcto y completo, como usted mismo lo ha expuesto en esta audiencia, su nacionalidad, edad, estado civil, instrucción, entre otros datos. El artículo 15 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece el derecho a la intimidad y privacidad de las partes procesales y en el particular de usted. Le pregunto, ¿desea que sus datos se hagan públicos o que se mantengan bajo resguardo? Se mantengan
resguardados. Resguardado. Bien, pues bajo esas condiciones del inculpado, haciendo valer el derecho que le asiste, se ordena agregar esta hoja en la que se contienen sus datos personales en sobre cerrado, agregada a la carpeta administrativa para mantenerlo así bajo resguardo. Nada más voy a destacar, señor Jesús, que usted dijo ser de nacionalidad mexicana, mayor de edad, con instrucción escolar, por lo que sabe leer y escribir, y que no pertenece a alguna comunidad o pueblo indígena. Eso es correcto. Esto lo destaco en razón de que, en todo caso, tendría que tomar las medidas pertinentes para salvaguardar sus derechos. Pero no se hace ningún conocimiento eficaz al respecto, dado a los señalamientos ya referidos. Además de que en esta sala de audiencias no se tiene la asistencia de medios de comunicación o periodistas, por lo que el inculpado no es expuesto a los medios de comunicación. Señor Jesús, esta audiencia fue generada a petición del Ministerio Público para someter a control la detención que ha decretado en su contra por el hecho delictuoso de cohecho. En razón a ello, le voy a pedir ponga atención en lo que acontecerá a continuación, pues en un momento más el Ministerio Público quedará en uso de la palabra a efecto de exponer los argumentos por los cuales solicita la intervención de este órgano de control, en el entendido de que para el caso de que yo considere que su detención se encuentra ajustada a la legalidad, así lo voy a calificar y vamos a continuar con el desarrollo de esta audiencia en la que usted podrá intervenir. En caso contrario, de que esa detención no se encuentre ajustada a la legalidad, pues tendré que ordenar su libertad. Por ello es importante que ponga atención. Bien, pues señor fiscal, queda en uso de la palabra para que pongan esos argumentos correspondientes al control de la detención, debiendo conducirse conforme le exige el artículo 44 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Lo escucho, señor. El día de hoy comparezco ante usted a efecto de que tenga bien ratificar la detención decretada por esta Fiscalía en contra del ciudadano Jesús del Ángel Gómez Aldaco por su probable intervención en el hecho delictuoso de cohecho cometido en agravio de la administración pública, ilícito previsto sancionado por el artículo 346, fracción segunda del Código Penal vigente en el Estado de México en relación al artículo 6, 7 y 8, fracciones primera y tercera y artículo 11, fracción primera, inciso C del Código Penal vigente en el Estado de México, esto con apoyo de los dispuestos en el artículo 16, párrafo quinto y séptimo, 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en concordancia con el artículo 127, 131, 146, 147, 148, 149, 150, 213, 202 y 308 del Código Nacional de Procedimientos Penales, toda vez de que el señor Jesús del Ángel Gómez Aldaco cumple los requisitos expresados en el artículo 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales al ser asegurado en flagrante de delito de cohecho, esto al hacerle la promesa de una dádiva a elementos de investigación de la policía, a elementos de investigación a efecto de que cometieran funciones propias de su investidura. El hecho por el cual se sustenta la presente detención es el siguiente, señoría. El día 25 de octubre del año 2017, siendo presente a las 18 horas con 18 minutos, los elementos de investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, de nombre Héctor Javier Trejo Hernández y Jesús Adrián Pérez Maldonados, se encontraban llevando a cabo labores propias de su función, llevando a cabo labores dentro de la investigación de la carpeta marcada como FHO, diagonal 104, diagonal 199, 846, diagonal 17, diagonal 09, relativa al hecho delictuoso de homicidio, cometido en agravio de Juan Antonio Ramírez Gómez, carpeta que fue iniciada en fecha 16 de septiembre del año 2017, y siendo su intervención mediante el oficio de investigación signado con el número 2133 F 30 diagonal 2074 diagonal 2017, mismo que fuera asignado por la licenciada Lorena Flores Galicia, agente del Ministerio Público, adscrito a la Fiscalía Especializada de Homicidios. Cuando los elementos de investigación que llevan a cabo la investigación de este homicidio se encontraban circulando a bordo del vehículo oficial de la marca Jetta sobre la calle Francisco Villa de la colonia Sagitario del municipio de Valle Chalco, Soledad, Estado de México, tuvieron a la vista al hoy imputado Jesús del Ángel Gómez Aldaco, quien concordaba con la media filiación que fuera proporcionada con un testigo dentro de la carpeta de investigación de homicidios y con la finalidad de verificar si era la misma persona a la que hacían alusión el señor Omar Ruiz Gómez, quien es testigo presencial de los hechos en ese delito de homicidio. Deciden acercarse a Jesús del Ángel Gómez Aldaco, con quien se identifican plenamente como elementos de investigación y le hicieron saber el motivo de la presencia en dicho lugar,
preguntándole su nombre completo y su domicilio, diciendo que su nombre era Jesús del Ángel Gómez Aldaco, de 22 años, y que vivía en calle Norte 25, manzana 914, lote 10, de la colonia de Santiago, municipio de Valle de Chalco, Ciudad de México. Siendo presente a las 18 horas con 23 minutos del mismo día, 25 de octubre del año 2017, Jesús del Ángel Gómez Aldaco les manifiesta a los elementos de investigación, Héctor Javier Trejo Hernández y Jesús Adrián Pérez Maldonado. ¿Cómo me dijo que se llama el primer oficial? Héctor Javier Trejo Hernández. ¿El segundo? Jesús Adrián Pérez Maldonado. ¿Pérez? Pérez Maldonado. Gracias. Continúe, por favor. Refiriéndoles en ese momento a Jesús del Ángel Gómez Aldaco. Ya sé por qué están aquí, es por la muerte de Juan Antonio Ramírez Gómez. Mira, jefe, no quiero ir a prisión por la muerte de ese cabrón, él ya está muerto. Échenme una mano y déjenme ir y digan que yo ya no vivo en el municipio y les junto 10,000 pesos, solo déjenme llamar a alguno de mis familiares, no quiero ir a prisión. En ese momento el elemento de investigación, Jesús Adrián Pérez Maldonado, le refiere a Jesús del Ángel Gómez Aldaco que ofrecer dinero a una autoridad con la finalidad de dejar de hacer su labor era constitutivo del hecho delictuoso de cohecho, por lo que es asegurado a las 18 horas con 24 minutos del día 25 de octubre del año 2017 por su intervención en el hecho delictuoso de cohecho. Esto se sustenta, su señoría, este hecho con los datos de investigación que obran glosados a la carpeta de investigación y que es precisamente con la entrevista de los elementos captores, que son precisamente Héctor Javier Trejo Hernández y Jesús Adrián Pérez Maldonado, quienes de manera similar refieren que efectivamente ellos son elementos de investigación de la Fiscalía de Homicidios, tenían a cargo el oficio de investigación 2133 F30/2074/2017, derivado de la carpeta de investigación FHO, 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 104, 1998, 46, 17, 09, relativa al delito de homicidio cometido en agravio de Juan Antonio Ramírez Gómez, y refieren que al estar llevando a cabo precisamente sus labores como elementos de investigación y al estar circulando a bordo del vehículo oficial, pues se percatan de la presencia de Jesús del Ángel Gómez Aldaco, quien correspondía con la media filiación y con las características que había proporcionado el testigo presencial de los hechos de su homicidio, el nombre Omar Ruiz Gómez, por lo que se acercan a él y se identifican con él, ya que lo ubican precisamente sobre la calle Francisco Villa de la colonia Santiago, de la colonia Santiago del municipio de Valle de Chalco, Estado de México, preguntándoles su nombre, refiriéndoles su nombre, y así como su domicilio, y haciéndoles en ese momento, cuando les hacen saber el motivo de su presencia, les hace el ofrecimiento de una cantidad de 10,000 pesos, ya que a palabras de los elementos captores, el hoy imputado les refiere que ya sabe por qué estaban aquí, que era por la muerte de Juan Antonio Ramírez Gómez. Les dice: mira, jefe, no quiero ir a prisión por la muerte de ese cabrón, él ya está muerto, échenme la mano y déjenme ir y digan que yo ya no vivo en el municipio y le junto 10,000 pesos, solo déjenme llamar a alguno de mis familiares, no quiero ir a prisión. Por lo que los elementos captores, siendo las 18 horas con 24 minutos del día 25 de octubre del año 2017, lo aseguran en flagrante delito de cohecho, ya que le habían comentado que ofrecer precisamente dinero a una autoridad con la finalidad de dejar de hacer su labor era constitutivo del hecho delictuoso de cohecho. Estos elementos lo trasladan ante el agente del Ministerio Público, poniéndolo a disposición de su fiscalía el mismo día 25 de octubre del año 2017 a las 18 horas con 45 minutos, dándose inicio a la carpeta de investigación marcada con el número FHO, diagonal 104, diagonal 235516, diagonal 17, diagonal 10, por el delito de cohecho. Asimismo, los elementos de investigación llevan a cabo
su informe policial homologado con número de referencia JRPDI, diagonal, guión 25 10 17 guión 64 27 con número de folio 64 52 7 de fecha 25 de octubre del año 2017. Es por esa situación que el agente del Ministerio Público procede a llevar a cabo también la certificación médica de la persona que fuera presentado, a quien se le clasifica que no presenta huellas de lesiones recientes visibles al exterior, y su clasificación provisional al momento de esta fue de estado psicofísico no alterado y físico con sin lesiones recientes que clasificar. Asimismo, se lleva a cabo por parte de los elementos de la Policía Ministerial un entorno social de fecha 25 de octubre del año 2017. Es también que se le da intervención al CENECA, que es el Centro de Medidas Cautelares, quien rinde una opinión técnica, siendo esta opinión sobre evaluación de riesgos procesales expedidas por la Comisión Estatal de Medidas Cautelares con número de expediente SV1-6208-2017, suscrito y firmado por el evaluador de riesgos procesal, licenciado José Alberto Lascano Calderón, de fecha ya 26 de octubre del año 2017, a favor de Jesús del Ángel Gómez Aldaco, en donde se determinó que del análisis de la evaluación de riesgo de Jesús del Ángel Gómez Aldaco es alta, ya que pudiera ser difícil de cumplir. Es con estos datos de investigación que se lleva a cabo el acuerdo de detención, se le decreta su detención al hoy imputado, quien en fecha 26 de octubre del año 2017 decide llevar a cabo nombrar a su defensor privado, que en ese momento fue la licenciada Selene Guadalupe Bravo Ibarra, quien se identificó en su momento con cédula profesional expedida a su favor por la Secretaría de Educación Pública con número de patente 1036-3648, y es ante esta que él rinde su entrevista de carácter ministerial, también en fecha 26 de octubre del año 2017, en donde de manera primordial pues refiere el imputado que el día 25 de octubre del año 2017, siendo las 6 o 6:15 de la tarde, que él iba caminando sobre la calle Francisco Villa, antes de llegar a la del Mazo, cuando llega un oficial y me detuvo por atrás, dice que no se identificó, ya estando dentro me dijo que era lo que había sucedido del homicidio, me hacen saber y me dicen que les ofrecí la cantidad de 10,000 pesos, lo cual no es cierto, y les dije que me habían subido y me dijeron que dentro del carro, y fue por el hecho de homicidio, el cual no sé, ya que no estuve presente en el homicidio, ya que yo me encontraba en mi casa cuando pasó eso y mi mamá está de testigo, que cuando todo eso pasó dicen que yo lo maté, no es cierto, hago mención que en todo momento he tenido contacto con mis familiares y abogados. Se puede constatar, su señoría, que de acuerdo al dicho de los elementos captores, ellos son oficiales en ejercicio del cumplimiento de sus funciones derivado de una investigación sustentada con un oficio signado por un agente del Ministerio Público, derivado de una carpeta de investigación, y que es también dentro de ese parámetro de investigación que un testigo presencial proporcionaba dentro de ese homicidio la media filiación y las características precisamente de Jesús del Ángel Gómez Aldaco, que estos elementos se encontraban en pleno ejercicio del cumplimiento de su deber cuando ubican a esta persona, y que es en el día y la hora ya señalado que esta persona, a efecto de que no se le relacionara con este homicidio, les hace el ofrecimiento de la cantidad de 10,000 pesos para que no lo relacionaran, porque no quería que lo relacionaran con la muerte de Juan Antonio Ramírez Gómez, y al fin y al cabo él ya estaba muerto, y les hace el ofrecimiento de 10,000 pesos que los dejarán llamar a sus familiares. Es por ello, su señoría, de que el hoy imputado es detenido y puesto a su disposición, toda vez de que también de acuerdo al informe de CENECA, que es la institución encargada precisamente de evaluar los riesgos procesales
de las personas a las que se les retiene ante sede ministerial. Él refiere dentro de ese informe, de acuerdo a su evaluación, que el análisis de evaluación de riesgo de Jesús del Ángel Gómez Aldaco es alta, ya que pudiera ser difícil de cumplir. Esos son los datos de prueba, señoría, con los que se sustenta la detención del ciudadano Jesús del Ángel Gómez Aldaco por su probable intervención en el hecho delictuoso de cohecho cometido en agravio de la administración pública. Es cuanto, señoría. Bien, gracias, licenciado. Tengo pues sus argumentos con los cuales solicita la intervención de este órgano de control. Con ello pregunto a la defensa si tiene algún contraargumento que realizar. Sí, su señoría. Lo escucho. Bien, hemos escuchado por parte de la Fiscalía que mi defenso, el señor Jesús del Ángel Gómez Aldaco, se le atribuye una comisión de hechos probablemente delictivos, que es el de cohecho administrativo, cometido en particular, en agravio de las autoridades, porque son las que le están imputando el delito, por una supuesta investigación que se está llevando a cabo de una investigación relativa a un delito de homicidio en agravio de una persona que llevaba por nombre Juan Antonio Ramírez Gómez. En esta tesitura la defensa solicita de su señoría que desestime la petición de esta Fiscalía y que por el contrario califique de no legal la detención de mi defenso, ello en virtud de que no se reúne el supuesto de flagrancia al que alude la Fiscalía por lo siguiente que expongo. La Fiscalía expone que mi defenso le ofreció 10,000 pesos para poder evadir una investigación que ellos estaban llevando a cabo y que estaban comisionados. Pero no debemos de olvidar que las formas de conducir a un imputado un proceso es a través de citatorios, órdenes de comparecencias, y a final de cuentas podemos llegar a una orden de aprehensión con fundamento en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Entonces podemos seguir diciendo que no hay necesidad de montar delitos para poder seguir una investigación en contra de una persona en esta cuestión de montar una flagrancia cuando se hizo de manera arbitraria y se violan sus derechos, los tratados internacionales, que si usted me permite leer algunos, el artículo 7 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos nos establece que el derecho a la libertad personal, toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal, la cual el señor pues no tuvo ninguna seguridad personal, dada que la detención que se llevó fue una detención ilegal, porque en ningún momento al señor le presentaron algún documento, algún oficio, alguna entrevista, algún citatorio para hacerle saber que había una investigación y que alguien lo estaba señalando. Entonces debemos de entender que también en este supuesto se exige que alguien que señale directamente al indiciado como el probable autor o ejecutor del suceso delictivo que nos ocupa debe de estar presente ahí, no solamente porque haya dado características o datos de su confectura, de su identificación, por esa situación ya lo van a detener, porque es una detención arbitraria. Más bien, en cambio, sigo continuando, dice el artículo 7 de los derechos a la libertad personal: nadie puede ser privado de su libertad física salvo por las causas en las condiciones fijadas de antemano por la Constitución Política de los Estados partes o por las leyes dictadas conforme a ellas. Nadie puede ser sometido a detenciones o encarcelamientos arbitrarios. No obstante eso, el artículo 9 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. Lo anterior significa que no se limita a la posibilidad de que la libertad personal sea limitada, sino que se hace referencia a que esta requisición debe estar plena y legalmente justificada. Y esa es la situación que nos trae en este momento de solicitar que su señoría desestime la petición del Ministerio Público, dado que es una detención ilegal lo que hizo. Si bien están investigando un homicidio
pues hay cierta forma, hay un procedimiento para poder seguir una investigación, pero no de esa forma clandestina, de seguir sometiendo a las personas de una manera arbitraria, de una manera de someterlos a actos vandálicos, a actos delictivos, porque ese es un acto delictivo el que cometió mi cliente. Es un acto delictivo el que cometieron en contra de él, en donde lo subieron a un vehículo sin una orden de aprehensión, y no obstante eso, sin un citatorio, sin hacerle saber que se le estaba investigando, ya que si existía una investigación y que alguien lo estaba señalando, pues obviamente había y existen documentos, existen datos de prueba que apuntan a que él es uno de los probables responsables, pero la detención es una detención que no es legal. En conclusión, esta defensa considera que el artículo 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales provee el concepto de inmediatez a efecto de fragancia. Inmediatez referida al momento que se cometió el ilícito. En el primer supuesto jurídico que manejan, que la persona que mi defenso estaba ofreciéndole dinero, no traía ningún dinero en la mano, entonces, o en el bolsillo, y no porque ellos digan que le había ofrecido un dinero, ya se da el supuesto de un delito o un posible hecho constitutivo de delito, porque ellos dicen cuando no traía dinero. Ellos lo quieren materializar, lo quieren hacer de manera formal, pero en ningún momento hubo ese tipo de relación, ese tipo de acercamiento. En el tenor de esta defensa considera que no existe tal fragancia que se le están imputando, pues los oficiales que se presentaron ahí de manera civil en ningún momento le hicieron saber a mi defenso que estaban haciendo una investigación. En ningún momento se le hizo saber a él que se estaba investigando un hecho delictivo, que había una carpeta de investigación relativa de un delito de homicidio, y por tanto esta defensa reitera que no hubo tal flagrancia como lo exige el artículo 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales, por lo que en esta defensa considera que la detención de mi indiciado no fue en flagrancia. Ante este planteamiento, su señoría, esta defensa solicita desestime la petición del agente del Ministerio Público y que falle usted en el sentido de no calificar de legal la detención, ordenando la inmediata libertad de mi defensa, si fuese posible. Gracias, licenciado. Tengo muchos sus argumentos, desde luego serán tomados en consideración en su oportunidad. El derecho de réplica, señor fiscal, ¿tiene algún otro señalamiento que hacer? Sí, señoría. El artículo 132 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece cuáles son las obligaciones de la policía. Primero, ha quedado debidamente acreditado que los elementos captores son elementos de investigación y estaban en ejercicio de sus funciones. Segundo, ha quedado acreditado que precisamente de acuerdo a la fracción tercera del dicho ordenamiento penal, ellos están facultados para realizar las detenciones en los casos que la autorizan la Constitución. La Constitución autoriza la detención en flagrante delito a la consumación de un hecho delictuoso. El hecho de que los elementos objetivos del hecho delictuoso de cohecho están debidamente plasmados. Primero, tiene que ser un particular que ofrezca dinero, no precisamente, y no estipula la ley que tenga que tener ese dinero consigo para llevar a cabo el ofrecimiento. El punto es hacer el ofrecimiento de ese dinero ¿a quién? A un servidor público, que era el elemento de investigación. ¿Y para qué? Para que esto omita un acto relacionado con sus funciones. Las funciones de los elementos de investigación pues precisamente están contempladas dentro del artículo 132 del Código Nacional de Procedimientos, ya que una de ellas precisamente es la de acuerdo a la fracción décima, entrevistar a las personas que pudieran aportar algún dato o elemento para la investigación. Se subsana precisamente el acto de molestia a que ha hecho referencia en la defensa, porque ellos sí cuentan con un oficio de investigación derivado de una carpeta. Está debidamente requisitada la obligación de estos elementos para llevar a cabo esa serie de actos. Aclaramos, los elementos de investigación nunca se presentaron
con la finalidad de llevar a cabo la presentación de esta persona ante sede ministerial. Ellos estaban llevando a cabo labores de investigación y para corroborar los datos de la investigación que estaban llevando a cabo. Y es el particular quien decide llevar a cabo ese ofrecimiento de ese numeral para efecto que no lo relacionaran con ese evento porque él no quería ir a prisión. Y esa es la parte medular por cual se comete el hecho delictuoso de cohecho, y por supuesto que los elementos de la Policía de Investigación tienen la obligación de llevar a cabo la detención de esta persona, porque dentro de sus facultades, que están debidamente requisitadas, queda acreditado que sí podían darle cumplimiento y ser puesto a disposición, porque precisamente ellos perciben y se actualiza la figura de la flagrancia, porque es al momento que les están ofreciendo el dinero que ellos deciden decirle a esta persona que el hecho de ofrecer dinero a una autoridad es constitutivo de un delito y deciden asegurarlo. Por supuesto que le hicieron saber sus derechos, ya que dentro de la carpeta de investigación, de la cual la defensa tiene su traslado correspondiente, obran las constancias de derechos que se le hicieron saber en su momento a lo imputado, y lo cual también se encuentra robustecido pues con el informe policial homologado. ¿Es cuánto, señoría? Gracias, licenciado. ¿Algún cuestionamiento por parte de la defensa? Sí, así es, su señoría. Hago notar a su señoría que en ningún momento esta fiscalía está aportando datos de prueba que informen en el sentido que traía dinero o que exista un testigo que fuera pasando por ahí, más que su dicho de las autoridades, como hasta ahorita lo siguen sosteniendo, y es la causa, razón y motivo por la que se encuentra mi defenso en estos momentos en la burbuja, por un dicho clandestino, en el cual, si bien es correcto lo que dice la Fiscalía en estos momentos, pero también hay que hacer notar que si existía alguna persona que está señalando directamente de la investigación de homicidio, no estuvo presente en ese momento para señalarlo, como lo hizo a través supuestamente de una investigación que se está llevando a cabo. Entonces, por lo tanto, nosotros desestimamos que no hay esa conjunción copulativa en contra de mi indiciado. Se le añade a manera de conjunta copulativa cuando el indiciado tenga en su poder el dinero que dicen que se le estaba ofreciendo, cuando no traía nada en su bolsa. Y ese dicho que ellos dicen que vamos a mi casa, pues es un dicho muy antaño, ¿no? Es un dicho que realmente se sigue trabajando y no se sigue desprendiendo la autoridad de practicar esas detenciones clandestinas inquisitivas, en donde la autoridad sigue teniendo la razón de todo. Es todo, su señoría. Gracias. Con ello voy a dar por cerrado el debate correspondiente a la petición del señor fiscal para emitir el siguiente proveído. Señor Jesús del Ángel Gómez Aldaco, ya escuchó cuál es la petición que hace el fiscal de calificar la detención que decretó en su contra por el hecho delictuoso de cohecho. De la manera en que la Fiscalía expone los argumentos por los cuales solicita la intervención de este órgano de control, se avisora mínimamente, por lo menos para ese estadio del procedimiento, que el aseguramiento del inculpado se realiza por estos elementos de la Policía de Investigación: Héctor Javier Trejo Hernández y Jesús Adrián Pérez Maldonado, cuando se encontraban realizando sus actividades de investigación precisamente de un diverso hecho delictuoso, el 25 de octubre del 2017 a las 18 horas con 18 minutos, cuando advierten sobre la calle Francisco Villa, en la colonia Santiago, en Valle de Chalco, Estado de México, la presencia del ahora inculpado que caminaba, y que, refieren los oficiales,
que coincide con los rasgos físicos de la media afiliación que estableció un testigo en relación al hecho delictuoso de homicidio que se encuentra investigando, y por ello es que lo abordan para establecerlo conducente a la posible intervención del inculpado en ese hecho delictuoso. Bien, y en relación al asunto que nos ocupa, que se pone a mi consideración, es que usted en ese momento les ofrece la cantidad de 10,000 pesos para efecto de que estos dejaran de realizar alguna actividad que les faculta conforme, como elementos de la policía de investigación. Me llama la atención el hecho de que los elementos de la policía, conocedores de las actividades que realizan, y si iban a realizar su detención ante esa situación de que su media afiliación correspondía a la de un probable partícipe, un coautor en un hecho delictuoso de homicidio, refieran que usted mismo hace referencia a que ya sabían a qué iban. Que era sobre la muerte de Juan Antonio Ramírez Gómez. Estas manifestaciones que refieren los elementos de la policía, que indican que usted fue el que le expuso esto, no pueden ser tomadas en consideración en razón a lo siguiente. Toda vez que si bien están facultados para recabar entrevistas a estos elementos, ello no significa que sea en esos términos, sino que existen formalidades para realizarlo, y sobre todo en relación al inculpado o al que se pretende atribuir un hecho delictuoso, ya sea el de homicidio o el de cohecho. Pues en todo caso, usted debe estar asistido de su abogado defensor para que lo que usted diga pueda ser utilizado en su perjuicio o en su beneficio. Por ello es que no puede ser atendido ese señalamiento que hacen los policías respecto a que usted mismo señala que por eso es que les ofrece la cantidad de 10,000 pesos para que no lo involucraran en esa investigación, y que dijera que incluso ya no vivía en ese domicilio. Con independencia a ello, se puede presumir que su detención sí fue en el momento de estar ofreciendo esa dádiva o ese numerario. Sin embargo, no se expone ningún dato de prueba de que pues, los agentes ministeriales de investigación, en cumplimiento a esa investigación, pues hubiesen realizado alguna otra actuación en la investigación del hecho delictuoso, como dar vista al Ministerio Público para continuar con la investigación de aquel hecho delictuoso de homicidio. Si bien esto no incumbe en el hecho delictuoso que nos ocupa en este momento, cierto es que no se advierte que estos hayan puesto a disposición al inculpado para continuar con esa investigación del homicidio. Sin embargo, lo ponen a disposición por el hecho de que usted les ofreció dinero. En ese tenor, tomando en consideración el argumento de su defensor de que existen mecanismos para que el inculpado sea conducido al órgano de control en relación a una investigación que se realice por parte del Ministerio Público, como lo establece el artículo 140 y 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el Ministerio Público debe tomar en consideración que este sistema de justicia penal tiene como finalidad garantizar la libertad de los inculpados que se ven sometidos a este proceso. Por ello es que el artículo 140 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece, y voy a dar lectura en su parte conducente para que entienda por qué voy a proveer lo conducente. En los casos de detención por flagrancia, cuando se trate de delito que no merezca prisión preventiva oficiosa y el Ministerio Público determine que no solicitará prisión preventiva como medida cautelar, podrá disponer la libertad del imputado o imponerle una medida de protección en los términos que establece el propio código. Y su abogado hace valer lo conducente al artículo 141, la forma en que debe ser conducido el inculpado ante el órgano jurisdiccional, como lo es el citatorio al imputado para una audiencia inicial, la orden de comparecencia a través de la fuerza pública o la orden de aprehensión, en todo caso, si se requiere la necesidad de cautela. Así el Ministerio Público, en base a que este hecho delictuoso, primeramente, no se encuentra sancionado con una pena de no tiene o no merita una prisión preventiva oficiosa en términos del artículo 19 de la Constitución, incluso el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales. El
Ministerio Público no expone argumento alguno en cuanto a que vaya a solicitar una medida cautelar de prisión preventiva. Con independencia de ello, tampoco advierto ningún dato de prueba que expone el Ministerio Público con el que se justifique una medida cautelar de esa naturaleza. Si bien ha señalado que el Centro Estatal de Medidas Cautelares refiere que del análisis de evaluación de riesgo se establece que usted tiene un alto riesgo de poderse sustraer a la acción de la justicia, cierto es que no se avisora ningún señalamiento en cuanto al por qué dicha institución llegó a determinar de esa manera. Destacó su abogado lo conducente a los preceptos que se establecen en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, así como incluso de la Convención Americana de los Derechos Humanos. Efectivamente, todo individuo tiene derecho a estar en libertad y a la seguridad de su persona, sin que pueda ser molestado o sometido a detenciones y prisión arbitraria. Esto es que no podrá ser privado de su libertad, salvo las causas fijadas por la ley y con arreglo al procedimiento establecido. Toda persona detenida tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad. Así también, toda persona detenida o retenida debe ser llevada sin demora ante el juez o el funcionario que ejerza esas funciones jurisdiccionales y tendrá derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable y ser puesto en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso, y su libertad podrá estar acondicionada a garantías que aseguren su comparecencia en el juicio. El Ministerio Público, celoso de sus deberes como debe ser en cuanto a respetar las formalidades de este procedimiento del sistema de justicia penal, en términos de lo que expone el artículo 14 constitucional, debió privilegiar su libertad en razón a la naturaleza del hecho delictuoso que se somete a mi consideración, que, como lo reitero, no tiene una prisión preventiva oficiosa. Si bien podía solicitar la medida cautelar diversa, como la es la de la prisión preventiva, no lo hizo saber que vaya a solicitar esa medida cautelar. Con independencia, yo no advierto ningún dato de prueba idóneo y pertinente hasta este momento, pese a que no es el momento para debatir cuestiones de medidas cautelares. Reitero, debió privilegiar su libertad, dado la naturaleza de este hecho delictuoso, simplemente, y conducirlo ante este órgano de control en términos de lo que le exige el artículo 141 del Código ya invocado. Así, si bien se aprecia mínimamente que se ha cometido un hecho delictuoso, que es el cohecho en términos del artículo 346, fracción segunda del Código Sustantivo, al haber ofrecido a estos elementos de la policía la cantidad de 10,000 pesos para que estos dejaran de realizar una actividad que conforme a sus facultades tienen que realizar y no ponerlo a disposición de la Fiscalía. Cierto es que para efecto de no continuar violando derechos del inculpado, garantizar sobre todo ese derecho a su libertad personal, siendo las 12 horas con 47 minutos del día 28 de octubre del año 2017, no se califica de legal la detención decretada por el Ministerio Público en contra del inculpado Jesús del Ángel Gómez Aldaco por el hecho delictuoso de cohecho en agravio de la administración pública, que se encuentra previsto entre los artículos ya invocados por el agente del Ministerio Público con anterioridad, por lo que se ordena su inmediata libertad siempre y cuando no se encuentre detenido por algún otro delito o a disposición de diversa autoridad, en el entendido de que el hecho de que no se califique de legal la detención que se decretó en su contra no exime al Ministerio Público de su responsabilidad de continuar con el desarrollo de esta investigación y conducirlo ante el órgano jurisdiccional a efecto de ejercitar acción penal, formular la imputación en audiencia que para tal efecto pudiera convocar el órgano jurisdiccional a petición del fiscal a través de la orden de comparecencia o la de aprehensión para el caso de que su comparecencia ante el juzgador se viera retardada o imposibilitada por alguna circunstancia atribuida al inculpado. En esas condiciones se ordena girar atento oficio al director del Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Chalco, México, para su conocimiento y efectos de poner en libertad al inculpado, bajo las condiciones que ya se han establecido. Bien, pues en ese tenor, al no haber más que agregar por el momento, ¿la Fiscalía tiene alguna otra petición que realizar?
Sí, señoría, solicito conforme a los puestos en los artículos 50 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se nos pide copia simple del audio y video de la presente, así como del acta misma. Gracias, licenciado. ¿Por la defensa? Asimismo, también, de la misma manera, su señoría, solicito con fundamento el artículo 50 del Código Nacional de Procedimientos Penales el acceso copias simples del DVD, audio y video y de la minuta de la presente audiencia. Gracias, licenciado. Señor Jesús, ¿tiene alguna petición que realizar o alguna manifestación antes de la oportunidad de esta audiencia? Señor, que yo les ofrecí dinero, jamás lo hice, ni siquiera se identificaron conmigo, ya está adentro del carro. Bien, perdón. En relación al desahogo de la audiencia, yo voy a dar oportunidad a esta audiencia, ya me pronunció en relación a no calificar de legal la detención. Escuché la entrevista que usted rindió ante el Ministerio Público, que se refiere a lo que me acaba de decir también. Únicamente le cuestionaba si tenía alguna petición o manifestación en relación a la audiencia antes de la oportunidad de la misma. No le escucho. No. Bien. Pues en esas condiciones se autoriza a expedir a los comparecientes las copias que solicitan respecto de la grabación de la audiencia y del acta mínima que se elabora con motivo de ello, por lo que, al no haber más que agregar, se da oportunidad a esta audiencia. Antes de ello, dígame. Antes de terminar, solicito copia de toda la carpeta de investigación, su señoría. ¿No cuenta con ella? No tengo, apenas tengo conocimiento el día de hoy. El Ministerio Público debió correr el traslado de las constancias de las que incluso se impuso durante el desarrollo de esta audiencia. Bueno, apenas considero el asunto y a la anterior defensa no le dieron ni la carátula. Perdón, entonces las constancias con las que cuenta, Sí. ¿esas a qué se refieren? Manda. Es el traslado de la carpeta de investigación. Gracias. Esas son las copias que el Ministerio Público cuenta es la misma copia de las antecedentes de investigación. A ver si me dan la facilidad de darme unas Pues esas copias son las que son suyas. Son las con las que el Ministerio Público corre el traslado de su investigación. Sí, lo hago de manera formal, no me gusta tomar las cosas así clandestinamente, Muy bien. sin antes avisar. Pues tengo por hecho su señalamiento, señor defensor. Esas copias que, en las que le corrió el traslado del fiscal, desde luego son con las que usted llevará a cabo la defensa del inculpado. Y bueno, bien, pues autorizándose las copias que se han solicitado por los comparecientes, al no haber más que agregar, se da oportunidad a esta audiencia. Que tenga buena tarde, señor.